Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Ahora os voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a hablar sobre la ponencia que tengo preparada, ¿de acuerdo? Eh, Bien, como os he dicho, ¿vale? Yo me llamo Edu Gasol, soy entrenador de fútbol y analista profesional y en el día de hoy vamos a hablar sobre las acciones a balón parado, que es un tema que yo considero muy importante y que llevo ya tiempo profundizando en ello. Un poquito la estructura de la ponencia simplemente será basarse en estos tres puntos. El primero será un breve contexto para ponernos, digamos, en situación. Después profundizaremos sobre las acciones a balón parado defensivas, en las que analizaremos una serie de variables, una serie de elementos del juego que consideramos muy importantes y que además estos elementos se pueden pasar después indiscutiblemente a las acciones a balón parado ofensivas. ¿Vale? Y finalmente acabaremos con un caso práctico donde pondremos en una situación real o, entre comillas, una situación lo más real posible, todo lo explicado anteriormente y también incidiremos en las acciones ofensivas. Bien, como os he comentado, a nivel de introductorio tenemos que ver si de verdad son relevantes, si de verdad son importantes las acciones a balón parado. Aquí en el gráfico podéis observar cómo en los últimos mundiales, desde el 2002 hasta el último mundial de Rusia, el porcentaje de goles que se han marcado en este tipo de acciones según una serie de autores y de artículos. La media aproximadamente podría ser alrededor del 30%, que es algo que siempre se ha escuchado, ¿no? Que un tercio de los goles provienen de una acción a balón parado y aquí la ciencia y los artículos científicos nos reflejan estos valores. Algo muy interesante, me parece, es ver la gran incidencia que tuvieron este tipo de acciones en el último mundial. Yo creo que fue un mundial donde la igualdad fue máxima y donde esos pequeños detalles marcaron la diferencia. Y de ahí me vienen a la cabeza una serie de preguntas, ¿no? Si de verdad es un elemento que va a recobrar valor, si va a tener mayor importancia en este próximo futuro o no, ¿no? Por otro lado, a través de un análisis propio que estoy realizando, podemos observar cómo tanto, ¿no?, en las dos mejores competiciones actualmente, la Liga y la Premier League, el número de goles que se marcan a balón parado, ¿no? En este caso, la Liga obtiene un mayor número de porcentaje, pero estas dos ligas estamos hablando del mismo valor, ¿no? Alrededor del 30-35% de los goles provienen de una acción a balón parado. Con lo cual, yo sigo insistiendo, ¿no? Creo que algo que tienen que analizar los clubes es si de verdad son importantes y qué importancia le dan a la hora de analizarlas y a la hora de trabajar en un cuerpo técnico. Una duda que me surge y que el Liverpool ya hace tiempo que la comenzó es si se introducirán en los cuerpos técnicos la figura de un especialista en acciones a balón parado. El Liverpool, como hemos comentado, fichó a Thomas Gronemark, un danés especialista en saques de banda. Por otro lado, a la hora de analizarlas, tenemos que valorar qué tipos de acciones a balón parado, qué tipos de reinicios del juego existen, ¿no?, según las reglas del juego. Pero después de esto, creo que es muy importante que cada uno, que cada staff, que cada entrenador proponga su propia clasificación en función de los espacios o en función del tipo de acciones que él considere. Bien, cambiamos de tema, profundizamos ya en las acciones a balón parado defensivas, entramos en el segundo punto y aquí tenéis una serie de variables que yo considero fundamentales tener en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de incidir en estas acciones a balón parado defensivas, ¿vale? Vamos a ir detallando cada punto, cada variable y os iré mostrando una serie de vídeos, una serie de imágenes
que creo que detallan perfectamente lo que estamos comentando. Lo primero de todo, yo creo que es algo que todo el mundo hace, es definir el tipo de defensa que va a trabajar, ¿no? En este caso, se puede observar una defensa combinada con varios jugadores marca individual y varios jugadores defendiendo en zona, ¿no? Yo creo que es algo que es lo primero que todo entrenador tiene que decidir, ¿no? ¿Qué tipo de defensa va a llevar a cabo su equipo, ¿no? Por otro lado, hay equipos que defienden en zona, en este caso el Liverpool, como podemos observar, con estas dos líneas dentro del área, ¿vale? Y Salah como jugador en zona de rechace. Bien, son estos dos tipos de ejemplo y algo muy relacionado es, una vez defino el tipo de defensa que voy a realizar, tengo que definir qué estructura va a organizar mi equipo, ¿vale? Aquí podemos ver en estas dos imágenes, en la imagen de arriba, una defensa zonal del Manchester City, donde, como podéis observar, la línea no está en la misma, ¿no? En la misma paralela que el área de meta, sino que está en diagonal hacia afuera, debido a que el centro en este caso era un centro abierto. Otra cosa importante es organizar el número de jugadores que van a ocupar cada línea y de la misma manera, en la imagen de abajo, podemos ver cuántos jugadores marcan al hombre, cuántos jugadores van a defender en zona y dónde se van a ubicar estos jugadores que defienden en zona, ¿no? Al mismo tiempo, hay que definir qué jugadores van a ir en caso de que el equipo rival pueda sacar en corto. Por otro lado, una vez hemos definido la estructura, el tipo de defensa, es importante definir los roles y las funciones que van a llevar a cabo cada jugador, ¿no? En este caso, en esta imagen, donde en un córner defensivo por parte de la selección de Nigeria, podemos observar claramente como en la zona de punto de penalti hay una serie de jugadores marcando al hombre, después encontramos un jugador dentro del área de meta defendiendo en zona y dos jugadores en este caso situados en el poste, ¿no? Os pongo esta imagen porque es algo que me llama la atención y que creo que hay que reflexionar sobre las funciones y los roles de estos jugadores situados en los postes. Hay que definir claramente qué roles tienen y por qué los ponemos allí, ¿no? Aquí podemos observar cómo hay unos movimientos que arrastran al jugador en zona. Aquí veis, arrastran al jugador en zona, lo sacan fuera del lugar y aquí acaban rematando en el espacio que en principio debería de cubrir, debería de proteger el jugador situado en el primer poste. Con lo cual, algo que tenemos que reflexionar, que tenemos que valorar es qué funciones van a llevar a cabo cada jugador en función del rol funcional que nosotros le vayamos dando. Por otro lado, algo muy importante, y si me permitís voy a volver a parar el vídeo, son el control de los espacios. Como en el fútbol, toda acción a balón parado es importante a nivel ofensivo, ¿no? El ocupar esos espacios y a nivel defensivo proteger esos espacios. Con lo cual, aquí vamos a valorar, por un lado, la altura de nuestra línea defensiva, en este caso una falta lateral, ¿vale? Aquí podemos observar cómo el Manchester City defiende muy, muy, muy afuera. Esto vamos a tener en cuenta qué espacio dejamos a nuestra espalda y cómo lo vamos a hacer para proteger ese espacio. Timings a la hora de replegar, funciones del portero, algo muy importante, qué espacio debe proteger el portero. Por otro lado, algo que a mí personalmente me llama mucho la atención es una falta lateral que el entrenador Nacho González, que estuvo en Zaragoza Deportivo, ahora se encuentra entrenando en la primera división de Portugal, lleva haciendo, ¿no? Una falta lateral defendiendo en zona donde, fijaros dónde se encuentra y los espacios, ¿no?, que hay a la espalda de la línea defensiva son mínimos. En este caso, los espacios, como podéis ver claramente, se encuentran fuera, ¿no?, por delante. Entonces, es algo que tenemos que definir, ¿no? ¿Dónde dejamos los espacios? Si a nuestra espalda, si los dejamos delante y permitimos un saque en corto. Entonces, son aspectos que todo cuerpo técnico tiene que tener en cuenta, ¿no? Y por otro lado, a nivel de espacios, algo muy importante y que considero fundamental, perdón,
y que considero fundamental a nivel de espacios es, dentro de la misma línea, qué espacio dejamos entre jugadores, ¿no? En los intervalos. Aquí podemos observar una defensa lateral del Alavés y, como podréis ver, en la zona del punto penalti, sí, en esta zona exactamente veis la distancia que hay entre los dos jugadores del Alavés y en este caso es Sergio Ramos el que muy fácilmente ocupa ese espacio y acaba anticipándose completamente solo entre estos dos defensores que se encuentran situados, bajo mi punto de vista, muy separados, ¿no? Por otro lado, una vez hemos definido los roles, la estructura, los espacios a proteger, es importante, ¿no?, qué medios técnico-tácticos vamos a llevar a cabo a la hora de defender este tipo de acciones, ¿no? Hay muchos medios técnico-tácticos, en función de cada acción a balón parado se van a llevar a cabo unos u otros, pero es importante, yo creo, que a nivel de, en este caso, ¿no?, en esta imagen podéis observar claramente los marcajes, en este caso del Atlético de Madrid. Bajo mi punto de vista es esencial, ¿no?, que un equipo a nivel defensivo sepa dominar todos estos fundamentos, ¿no?, que yo considero claves y vitales, como son el marcaje, como son la posición defensiva, cómo me ubico, ¿no? En este caso podemos observar cómo los defensores situados en el primer palo se encuentran en una posición diferente a, si no me equivoco, es Thomas, el jugador situado en el segundo palo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. A la hora de defender nos tenemos que situar en relación entre el eje de la portería y el rival, ¿no? Dentro de esa línea imaginaria, allí se debería de ubicar nuestro defensor, ¿no? Luego, por otro lado, a nivel de marcajes, aquí creo que es una imagen que se ven claramente los marcajes, lo bien que lo hace los defensores del Atlético de Madrid, con una posición defensiva muy activa, siempre manteniendo el contacto con el rival, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tú puedes estar mirando el balón, pero todo y mirar el balón, yo nunca puedo perder de vista, no puedo perder la referencia, que en este caso es el atacante rival, ¿no? Con lo cual siempre aconsejo que tiene que haber un contacto, ¿no? Si no es un contacto visual, tiene que ser un contacto con la mano, indiscutiblemente sin llegar, ¿no?, a producir la falta, pero yo creo que es algo importante, ¿no?, el utilizar el cuerpo, el utilizar los brazos para tener siempre en contacto a nuestro oponente. Aquí puedes ver, sí, la defensa, ¿vale? Muy buena defensa de los defensores, ¿no?, del Atlético de Madrid. Otro medio técnico táctico, en este caso, algo también muy importante y habitual es, perdón, aquí. Algo muy habitual es ver varios jugadores atacantes situados, ¿no?, juntos para dificultar la defensa al hombre, ¿no?, que en este caso realiza el Atlético de Madrid. Aquí podéis observar como en el punto de penalti hay 4 jugadores situados en línea del Español y esta serie de movimientos pues muchas veces, ¿no?, dificulta que algún defensor pueda seguir la marca. Aquí podéis ver como el error de Thomas, que en este momento sí hay aquí su propio jugador le realiza un mismo bloqueo, le dificulta la carrera y esto es, bueno, facilita, ¿no?, el remate. Aquí podéis ver otra imagen muy parecida, pero en este caso el defensor, ¿no?, reacciona correctamente. Aquí me gustaría repetirla porque el defensor reacciona correctamente a la finta que va a realizar Van Dijk y todo realizar la finta y acumular los jugadores, como podéis ver, aunque el balón no llega, ¿no?, se dificulta bastante la defensa, ¿no?, y el remate, pues en este caso sería bastante dudoso, ¿no? Por otro lado, como podemos ver, la función del portero, ¿no? Aquí ya hemos comentado anteriormente que el Manchester City defiende siempre muy fuera, con lo cual esto obliga a que el portero tenga que proteger muchísimo espacio, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de la defensa del espacio del portero, que en este caso dificulta muchísimo sus acciones y en esta situación pues podemos ver
un error, sí, de Ederson a la hora de calcular la trayectoria, a la hora de comunicar con su compañero, en este caso Company, y podemos ver que esto genera una segunda jugada, ¿vale? Y, bueno, dificultades, ¿no? Para resolver este tipo de situaciones. Es algo muy a tener en cuenta, ¿no? La altura de la línea defensiva va a determinar el comportamiento de nuestro portero. Aquí podemos ver cómo un equipo como el Atlético de Madrid, donde suele defender, sí, mucho más atrás, mucho más dentro, pues en este caso tiene un perfil de portero diferente, que en este tipo de situaciones donde, por ejemplo, ¿no? hay un bollo, pues tiene ¿no? la envergadura suficiente como para poder salir y poder dominar ese espacio, ¿no? En este tipo de situaciones. Yo considero fundamental que el portero en estas situaciones sea dominador, controle ¿no? esa trayectoria del balón y el espacio y consiga anticiparse prácticamente en todas las situaciones con sus oponentes, ¿no? Por otro lado, una vez hemos analizado este tipo de variables, la última yo considero también muy importante, ¿no? Siempre le damos mucha importancia, incluso entrenamos siempre, ¿no? Todo este tipo de situaciones, pero yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Y después qué ocurre, no? Es decir, una acción a balón parado, normalmente modificamos mucho la organización y las posiciones en el campo, ¿no? Centrales que van a zona de remate, delanteros que bajan adentro del área para ayudar a nivel defensivo. Es decir, modificamos muchísimo la organización. Con lo cual, después de esta situación, después del reinicio del juego, tenemos que entrar a valorar y a tener en cuenta qué ocurre. ¿Qué va a pasar en una situación, ¿no? En dos casos, ¿no? Por un lado, en una segunda jugada, que puede ser un despeje, puede ser que no se finaliza la acción y vuelve, ¿no? Vuelve otra vez a entrar el balón dentro de zona de remate, o por otro lado, el equipo defensor consigue, ¿no? recuperar la disposición del balón e inicia una transición ofensiva, un contraataque. ¿Cómo va a ser ese despliegue? ¿Qué jugadores y cómo se van a activar esos jugadores? Son aspectos a tener en cuenta, ¿no? Aquí podemos ver un córner del Red Bull Leipzig, una segunda jugada y aquí sí, algo muy a tener en cuenta es, ¿no? Una vez sale el balón fuera, vuelve el balón al mismo jugador que ha iniciado el juego y algo muy a tener en cuenta y que considero fundamental es que en el momento en que este jugador va a recibir el balón, es muy importante que la línea defensiva esté quieta, esté parada y esté preparada para volver a defender esa situación de centro, ya sea porque el jugador atacante va a centrar de primeras o porque va a realizar un control previo, ¿no? En este caso, centra de primeras y como podéis observar, todavía hay jugadores de la línea defensiva saliendo fuera, no se reconocen los marcajes, no se organizan de forma, ¿no? Equilibrada los espacios a defender en zona de remate y pues lo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que acaba rematando completamente solo, una situación que yo creo que es relativamente, no fácil, pero simple de poder corregir, ¿no? En este caso, un saque de banda defendido por el Osasuna, que volvemos con lo mismo, ¿no? Una segunda jugada, como podréis observar, sí, Aridane saca el balón fuera, sale el balón fuera. En este caso, como podéis ver, hay un control, pero volvemos a ver el mismo error, ¿no? No se reconocen los marcajes, jugadores que solamente miran el balón y no identifican la zona que tienen que proteger, ¿no? Y qué atacantes pueden ocupar esa zona. Errores que se pueden observar habitualmente en el fútbol de máximo nivel, ¿no? Y por otro lado, lo que comentábamos, ¿no? Esta es la situación anterior, donde Manchester City defiende muy, muy afuera, ¿no? Pero una vez recuperan la disposición del balón, yo tengo que tener definido qué va a ocurrir con esto, ¿no? Y aquí podéis observar, una vez hemos recuperado esa disposición del balón, cómo inicio ese contraataque, qué jugadores son los primeros que se van a activar en esa primera oleada, qué jugadores se van a incorporar en esa segunda oleada y qué espacios, ¿no? se van a ocupar. Aquí podéis observar como un principio que siempre digo es que el contraataque, si puede ser siempre
por el carril central, sí, con 3 jugadores ocupando, sí, los costados de Sterling, ¿vale? Aquí podéis observar, perdón. Aquí podéis observar, sí, Sterling con el balón en el carril central y 2 jugadores, ¿no? Uno situado acá al costado para dar siempre opciones de pase en esta situación de contraataque, ¿no? Además, Gundogan, si no me equivoco, incorporándose en esta segunda oleada, ¿vale? Siempre es algo importante, ¿no? Y aquí, muy buena jugada, con el timing preciso y le da, ¿no?, total libertad al jugador, ¿no?, a Foden, que es el que finaliza, el que acaba marcando, ¿no? Pues bien, este sería el segundo bloque de aspectos, de variables, de elementos del juego que hemos comentado, en este caso a nivel defensivo, pero también, ¿no?, tenéis que considero, ¿no?, que es bastante práctico y bastante fácil, ¿no?, de utilizar este tipo de variables, las mismas variables, y adaptarlas a nuestro balón parado ofensivo, ¿no? Por temas de tiempo es imposible entrar en detalle en el balón parado ofensivo, entonces lo que hemos hecho es una situación práctica donde se puedan observar un caso real, ¿no? En este caso hemos utilizado el Español, ¿no?, de esta temporada, de principio de temporada, donde el entrenador era Pablo Machín, al cual considero que es un referente en todo este tipo de acciones, ya lo demostró anteriormente en el Girona, por ejemplo, o incluso en el Sevilla. Y la situación es la siguiente, ¿no? Jornada 10, donde se van a enfrentar el Levante con el Español, el Levante, ¿no?, situado a media tabla, y el Español, pues bueno, situado ahí abajo. En esta situación, pues ya estaba participando en Europa League, con lo cual partidos a doble, ¿no?, 2 partidos por semana, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, nosotros, ¿no?, como en un caso ficticio que sería el Español, se produce una situación de córner, y en esta situación de córner, ¿qué vamos a hacer, no? Como cuerpo técnico, el cuerpo técnico de Pablo Machín, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bien, lo primero de todo es analizar qué equipo tienes, ¿no? A nivel de lanzadores se pueden observar como los 2 principales lanzadores son Víctor Sánchez y el Monito Vargas, ¿no? Son 2 jugadores con el perfil derecho, con lo cual esto nos indica que por un lado el córner va a ser siempre cerrado, por otro lado el córner va a ser siempre abierto, ¿no?, en función del perfil de cada lado, debido a que la mayoría de balón parado lo sacan estos 2 jugadores. Otro aspecto a tener en cuenta son los rematadores, que en este caso, como podéis ver, pues son normalmente, ¿no?, los centrales, los jugadores de mayor envergadura, que van bien en todo este tipo de acciones. En este caso, creo que Bernardo es un portento en este tipo de acciones, es un jugador muy peligroso. Pues bien, tenemos que definir qué jugadores tengo yo que vayan bien en el balón parado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la altura, por un lado, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta también el perfil del jugador, ¿no? A veces hay jugadores que no son excesivamente altos, pero que van muy bien en el balón parado, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta, como en este caso, ¿no?, Caleri, que sin ser un jugador excesivamente alto, es un jugador que también va bien en el balón parado. Bien, una vez hemos analizado nuestro equipo, vamos a analizar el equipo rival. Como hemos dicho, es el Levante, ¿no? El Levante defiende con 3 jugadores en zona a la altura del área de meta aproximadamente, con 5 jugadores marcando al hombre y 2 jugadores en zona, ¿no? Aquí podemos observar cómo el primer jugador en zona se encuentra, para mi gusto, un poco demasiado dentro del área de meta, ¿no? Ahora vais a ver otra vez claramente en esta jugada un córner abierto y el primer jugador defensor en zona situado dentro del área de meta, con lo cual, si el balón va un poco abierto fuera del área de meta, es un espacio que considero que puede ser bastante útil. Aquí podemos ver, sí, en esta zona que es la que os estaba comentando, y todo y que el jugador, ¿no?, el jugador del Levante intenta atacar, pues a veces, ¿no?, al llegar en carrera se me puede anticipar, y si el balón va un pelín abierto, pues es un espacio que considero que puede ser bastante aprovechable, ¿no? Aquí podemos ver otra vez situación allí en la zona del primer palo, donde, como podéis ver, ¿no?, aunque no acaban marcando, pues se producen varias situaciones de remate, ¿no? Bien, una vez hemos analizado mi equipo y el equipo rival, vamos a ver qué opciones tengo, qué medios técnico-tácticos voy a utilizar yo para
llegar a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver una serie de jugadas donde todas van a esa zona que estamos comentando y con una serie de diferentes medios técnico-tácticos, ¿no? En este caso, ahora veréis en la repetición, hay unos bloqueos en la zona de punto penalti y esto permite a que el jugador que remata pueda rematar completamente solo, ¿no? Aquí podéis ver otra vez, anticipación al primer palo, esto es un gol que le marcan precisamente al Levante, ¿vale? A ver si podemos repetirlo, ¿vale? Sí, esta anticipación ahí a ese jugador en la zona del primer palo, ¿vale? Esta anticipación puede venir entrando desde atrás, puede venir, como en este caso el Villarreal, con dos jugadores dentro del área de meta intentando anticiparse, ¿vale? Bueno, son cosas, son detalles que tenemos que ir definiendo, ¿no? Y en estas últimas situaciones aquí podéis ver un cruce del Celta, ¿vale? Para dificultar las opciones de marcaje, ¿vale? Y aquí el de siempre, llegando ahí al segundo palo y acabando de marcar, ¿no? Y en esta situación podemos ver al Arsenal como hace bueno, yo le llamo, ¿no? Un aclarado para su jugador referencia, que podéis ver cómo entra completamente, sí, en carrera y como tiene ese dominio, ¿no? En esa situación de 1 contra 1, consigue generar esa superioridad a nivel cualitativo. Otro jugador en Liverpool que vuelve a lo mismo, ¿no? Situación de aclarado, aquí podéis ver cómo Sané realiza el aclarado y el holandés, el central holandés, entra y genera, ¿no? Y es dominador en este tipo de acciones. Pues bien, aquí vamos a ver qué hizo el español, ¿no? Córner, pueden ver la organización del Levante, ¿no? Con esos 3 jugadores en zona que hemos perfecto porque en este partido el español acabó llevándose los 3 puntos, ¿no? Pues bien, esto es todo. De nuevo, ¿no? Agradecer a la organización la invitación para este tipo de acciones. Os recomiendo las anteriores charlas que otros compañeros y profesionales han podido ir haciendo durante todo este tiempo y vuelvo a reiterar, ¿no? Muchas gracias y de verdad creo que es un tema que se puede profundizar, que seguro que en el futuro vamos a poder observar un gran cambio sobre este tipo de acciones en los equipos de élite y que creo, ¿no? que es un elemento y un momento del juego que todavía puede mejorar y puede profundizarse mucho más, ¿no? Para cualquier cosa, estas son mis vías de contacto y de nuevo, ¿no? Agradeceros la invitación y nos vemos próximamente.